El título de la presentación es Dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero. Está ilustrado con una imagen del Museo Interactivo Zamoga que alude a la tierra del café propiamente dicha, como una de las partes del territorio, de la ecorregión. Vamos a ver el concepto que es la ecorregión. Ahora bien, el paisaje cultural cafetero, vemos aquí el mapa, estamos hablando de un territorio en donde hay una declaratoria que beneficia a 411 veredas de 47 municipios con un área principal de 141.000 hectáreas, de las cuales más de 1.000 son urbanas, y también un área de amortiguamiento constituida por 447 veredas adicionales con una extensión de 207.000 hectáreas, donde se incluyen otras 17 cabeceras municipales que rodean los centros históricos o bien de interés cultural de la declaratoria. La altitud del territorio está comprendido entre 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar en su área principal, se corresponde con el área amarilla que hay en la figura, y se extiende por debajo hasta los 1.000 metros y por encima hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar, si incluimos la zona de amortiguamiento. La declaratoria también es una oportunidad para que emprendamos tareas de recuperación y preservación para la transformación de sus ventajas comparativas, no solamente culturales, sino también naturales, en ventajas competitivas, haciendo el paisaje cultural cafetero una opción de desarrollo no solamente social y económico, sino también ambiental, y de la reivindicación de la economía campesina con su agricultura autárquica tradicional. Esto es bien importante. Para el efecto se requiere implementar actividades de reconversión productiva que incorporen la producción responsable de bienes y servicios culturales y ambientales, tanto industriales como artesanales, entre ellos el ecoturismo. Ojo con eso. Además de la preservación de los ecosistemas para asegurar la biodiversidad y el agua, y del fortalecimiento de la economía rural y artesanal, convirtiéndola en una estrategia de adaptación al cambio climático. En este mapa estamos viendo que el territorio está incluyendo solamente lo que fue objeto de la declaratoria, pero si el paisaje cultural cafetero está asociado al proceso de colonización antioqueña, entonces el territorio está desestructurado. Y como lo dice Oscar, además de tener aquí una región que coincide con la RAP del eje cafetero, pues el 30% del territorio de Risaralda, que es un departamento que está acá, pertenece a la cuenca del Pacífico, pero sobre todo hay municipios del Valle del Cauca que están en la RAP del Pacífico. Y si el día de mañana se incorporan municipios de Antioquia y también del Tolima, al igual que del Oriente de Caldas, que hacen parte del proceso de colonización antioqueña, que es lo que le da sentido histórico al territorio, y también que hacen parte de la ecorregión. Son dos aspectos, el cultural y biótico. Habría que considerar que el Tolima pertenece a la RAP del centro de Colombia. Marco conceptual. La planificación biorregional. Miren ese nombre tan extraordinario. La planificación como disciplina del siglo XX, que introdujo un antes y un después en la gestión pública, se ha transformado conforme los cambios institucionales le fueron demandando nuevos enfoques e instrumentos para intervenir en la escena pública. La planificación prospectiva, estoy hablando del concepto de futuro, soportada en disciplinas y en procesos de carácter participativo. Eso surge con la ley orgánica, la LOD del 2011. Consensuado, articulador e integrado, puede orientar y reorientar las estrategias, los objetivos y el uso de herramientas hacia el bienestar y la sustentabilidad, enfrentando la realidad de las profundas transformaciones del territorio. Vamos a ver qué es un territorio. De la globalización de la economía y de la globalización de la cultura, dos tendencias bien modernas, y los desafíos ambientales, sociales y tecnológicos que de ahí se deriven. Ya no tiene cabida el voluntarismo de planes y programas diseñados desde Bogotá. Tenemos que pensar que el territorio ni es de los alcaldes, ni es de los planificadores, ni de los científicos académicos, y menos lo va a ser de las autoridades que hay en Bogotá.
El territorio le pertenece a la gente que lo construye y lo habita. Los supuestos básicos para aproximarse y acercarse a la nueva realidad de la planificación biorregional son dos. Uno, la protección ambiental está condicionada. Y dos, un plan de acción que también está condicionado. Cuando hablo de la protección ambiental, tiene que estar soportada en la apropiación social del territorio, pero que reconozca no solo las diversas dinámicas y conflictos y prioridades, sino también los derechos bioculturales del territorio. Cuando hablo de derechos bioculturales en medio ambiente, no hay sino ese tipo de derechos bioculturales, no hay otros. Estoy hablando de las comunidades de base y estoy hablando de los ecosistemas. Y el segundo elemento es la construcción de un plan de acción, pero que responda, eso sí, a las interacciones de factores e influencias internas y externas que expresen las relaciones sociales, ambientales y económicas del territorio y, por lo tanto, en una perspectiva de futuro, no inmediatista. Las transformaciones del espacio. Para comprender las dinámicas territoriales del paisaje cultural cafetero habrá que considerar, además de los cambios en la estructura, de la tenencia de la tierra, los de los usos y manejos del suelo asociados a cambios tecnológicos. Desde la creación de la Federación de Cafeteros en el año 27 se inicia el primer periodo de cambios en el que los caminos de herrería le dan paso a las vías rurales por donde llegan la línea del progreso. Primero acueductos y escuelas y luego los puestos de salud, y en el año 44 aparece la CHEC, pero en los años 60 ya con el desarrollo hidroenergético en la zona de San Francisco, a punta de guadua se lleva la energía eléctrica a la provincia. Cuando se hace ese proyecto, incluso los belgas le dicen al doctor Arturo Montt, llevar la electrificación a Caldas vale lo mismo que este proyecto de generación, pero llevaron a guadua. No había en ese momento con qué implementar torres metálicas. Al mismo tiempo, hay que considerar las determinantes ambientales asociadas al agua, al suelo y a la biodiversidad, al tiempo que se va a producir una inversión en el modelo demográfico, consecuencia de la migración rural a los medios urbanos como una consecuencia de la revolución verde. La última etapa es la de una nueva dinámica agraria condicionada por la irrupción del modelo neoliberal y en la que el impacto del cambio climático sumado a la crisis de los precios del café y también de los altos costos de los insumos desata nuevas tendencias que se advierten en época reciente con el cultivo del plátano, los cítricos y el aguacate. En la ecorregión cafetera, en cada una de estas etapas, los procesos de intensificación productiva en los usos del suelo y los cambios en las formas de manejo y en la propiedad del suelo han generado diferentes transformaciones multidimensionales del territorio, no solamente en el medio rural, sino también en el urbano, cuya magnitud y distribución expresan, además de la fragmentación social y espacial del territorio, cambios en la matriz productiva de la economía que se expresan en una estructura del PIB donde se observa un proceso de tercerización, porque veníamos de una economía fundamentalmente agraria a una economía donde más del 50% ya es el sector terciario. Cuando hablo de la fragmentación social y espacial, es bueno recordar que cuando Manizales se incendia, se hace una campaña para construir una catedral de 106 metros de altura en ferroconcreto. Colombia no tenía edificios de ese tamaño y esa tecnología del concreto reforzado. Y no se va a construir eso con recursos del Estado, sino a punta de empanadas. ¿Por qué se pudo convocar a la gente a una campaña cívica? También lo aprendimos en Pereira con las campañas en pro del aeropuerto y de la Villa Olímpica. Hoy en día una campaña de ese tipo con una sociedad en los medios urbanos absolutamente fragmentada en términos espaciales y sociales es muy difícil, por no decir casi imposible. La base natural del territorio. Observen aquí este par de mapas. Arriba son los usos potenciales del suelo y abajo los usos que tenía el suelo en el año 2002. Este es un documento que lo produce Alma Mater, soportado en el sistema de información regional. Pero ¿qué tenemos? Que mientras los suelos aptos para potreros no son sino el 4%, las coberturas en la ecorregión que están dedicadas a la ganadería
suman 49%. Tenemos 12 veces más potrero de lo que deberíamos tener. Y cuando nos preguntamos cuál es la superficie apta para bosques, el 54%. Es decir, el territorio tiene una aptitud para bosques en más del 50% de su extensión. Pues los bosques no cubren sino el 19%, lo que significa que tenemos 3,5 menos bosques de lo que deberíamos tener. Es un territorio que lo podríamos definir como un paisaje verde deforestado. Si tenemos un paisaje verde deforestado, podríamos preguntarnos cuál es la capacidad de regulación hídrica, ninguna. ¿Cuál es la calidad del agua? Ninguna. ¿Cuáles son los procesos erosivos? Pues estamos en unas cordilleras bastante jóvenes con alta propensión a la erosión. Ahora bien, como evidencia de estos procesos tenemos que si hace 200 años teníamos 12 millones de hectáreas de guado, hoy Colombia no tiene sino 50.000, de las cuales 20.000 hectáreas están en esta ecorregión cafetera. De 12 millones a 50.000 hectáreas en Colombia en 200 años. Pero esa historia de los bosques también se repite por otro lado. Si miramos los bosques secos que ya en el Magdalena escasean, de una superficie de 7 millones de hectáreas, tenemos el 8% de los bosques que teníamos antes. Y si miramos los bosques de niebla, que son los que están en las zonas cordilleranas, en los piedemontes de tierras, en esos bosques de niebla, donde hay una gran biodiversidad y que es el límite superior del paisaje cultural cafetero, de 7,5 millones de hectáreas, no queda sino la cuarta parte hoy en día. Ahora, por la copiosa precipitación en la ecorregión cafetera, existe un patrimonio hídrico excedentario susceptible de aprovechamientos hidroenergéticos responsables tanto en el oriente de Caldas como en el Alto San Juan, pero también tenemos un potencial riesgo para el suministro de agua en el corredor del río Cauca, lo que ya afecta el escenario del paisaje cultural cafetero. Ese riesgo está asociado al déficit severo de precipitaciones en temporadas veraniegas durante la fase del Niño y a la limitación por la precariedad de los acuíferos entre Irra y La Pintada, consecuencia de ¿qué? De rocas impermeables, pero también de una morfología, porque el terreno es bastante inclinado, y de un nivel de deforestación generalizada asociada no solamente a la centenaria minería del occidente del territorio, sino también a la ganadería extensiva del norte de Caldas, lo que afecta, por supuesto, la declaratoria de la UNESCO del 2011. Y en cuanto a sistemas acuíferos subterráneos, es bueno decirlo, porque, por ejemplo, en Estados Unidos el 70% del agua que se suministra es subterránea, en Australia el 70% del agua que se utiliza es subterránea, y si nos venimos a Colombia, el 75% del patrimonio hídrico del país son aguas subterráneas. Y el 25% ríos y lagos. Pero el agua subterránea no lo hemos declarado un bien de interés público y es fundamental. Pero sobre todo hay otra cosa singular, y es que el agua subterránea y el agua superficial, ambas, están concentradas en las regiones menos pobladas de Colombia. Prácticamente el 56% de todo ese patrimonio está en la Orinoquía, en la Amazonía y en la región del Pacífico. 36,5% está en la región Caribe, donde habita el 20% de la población, y en la región andina, donde se concentra la población y el Producto Interno Bruto del país, no tenemos sino el 12,5% en subterráneas y 13% en aguas superficiales. Aún más, ese agua subterránea y superficial no está homogéneamente distribuido. En el caso de Caldas, al norte del kilómetro 41, no hay agua subterránea, y hay unos escenarios que son los siguientes. ¿Cuáles son los grandes acuíferos que tiene toda la ecorregión? El más grande, el del Magdalena. La cuenca sedimentaria del Magdalena puede tener alrededor de 4 o 4 kilómetros de espesor en sedimentos, aunque en Honda hay un máximo de 7 kilómetros y en Montería hay un máximo de sedimentos terciarios
del orden de los 9 kilómetros. Ahora, además de ese acuífero, hay otros que ya son de interés particular para el paisaje cultural cafetero. El acuífero que aparece al norte del valle, aunque ahí está comprometido en las vecindades de Cartago. Ese es un acuífero importante. Hay otro que es el del río La Vieja, que es muy importante porque se alimenta por el glacis del Quindío. Es una formación asociada a flujos de lodo de origen volcánico o depósitos fluvio-torrenciales que cubren el 30% del departamento del Quindío. Es decir, como flujos de lodo, como piedras, así como avalanchas viejas, son rocas porosas, permeables. Entonces entra agua y va al río La Vieja. El otro es el del río Risaralda, que es bastante extenso en longitud, porque el río Risaralda se alimenta desde el Caramanta, recoge las aguas de una vertiente del Tatamá y va y desemboca en el río Cauca, recorriendo en dirección contraria como transita La Vieja. Es decir, en La Vieja va de sur a norte, aquí va de norte a sur. Y hay un pequeño acuífero que es el de Santa Águeda, afluenciado por algunas zonas del río San Francisco y por lo tanto de Marsella, pero ese pequeño acuífero es muy vulnerable a los procesos de infiltración. Preocupa, por ejemplo, la infiltración que se pueda estar dando desde el relleno sanitario de Manizales, porque está a 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y los lixiviados bajan y bajan y bajan, y aunque tienen un monitoreo en 300 metros de profundidad, por si hay escapes así fuertes, pero el asunto es que ese agua finalmente no lo sacan, sino que se va y va finalmente a contaminar probablemente ese acuífero de Santa Águeda. Ahora, el cambio climático. Esta es otra transformación que tiene que ver en el territorio, porque por cada grado centígrado que se modifique el clima, es decir, una cosa es la temperatura del aire en un momento dado y otra cosa es a largo plazo. Las condiciones del aire a largo plazo en términos de temperatura, humedad relativa, precipitaciones, es lo que finalmente se define como el clima. Bueno, por cada grado centígrado que se modifique el clima, altitudinalmente vamos a tener cambios en las zonas de vida de 170 metros. Podríamos decir que en general tendríamos que estar con una previsión del orden de los 2 grados, en unas partes más, en otras partes menos. Y 2 grados es una modificación altitudinal de 300 metros. En alguna parte puede ser los 3 grados, estaríamos hablando casi de 500 metros de altitud. Es decir, Chinchiná, que está a una altitud de 1.200 metros, quedaría como Santa Fe de Antioquia, por decir algo. Manizales, que está a 2.150, pues quedaría como a 1.750 metros como el Tablazo. ¿Qué pasa con ese cambio altitudinal? Pues que cambian las zonas de vida, y al cambiar las zonas de vida, la línea, el área cafetera se desplaza hacia arriba. En el caso del Quindío, entonces las áreas óptimas para café se van a desplazar hacia los municipios un poquito más altos, que están al norte del departamento. Pero también vamos a tener una circunstancia particular para la zona cafetera, y es que vamos a tener cambios en la temperatura y cambios en las precipitaciones. Y si se incrementa la precipitación, pero también la temperatura, aumenta la humedad relativa, hay problemas fitosanitarios y por lo tanto problemas de plagas. Pero también vamos a tener un escenario de mayores vientos, porque vamos a tener mayores contrastes de temperatura. Por ejemplo, en el Quindío los vientos son una amenaza importante para las plataneras. Se van a intensificar los vientos. Podríamos decir en este mapa, al ver en la parte de arriba los 3 departamentos, ahí faltaría el valle, que las zonas rojas, veamos el tercer mapa, ahí vamos en el Magdalena a tener un incremento de 2,5 grados Celsius, en el Valle del Cauca alrededor de 2 grados Celsius de calentamiento. En las zonas cordilleranas va a ser bajo el incremento de la temperatura en las partes altas. Por lo tanto, el Quindío va a estar afectado en el occidente del departamento, Risaralda en el corredor del Cauca, pero también en la zona que tiene que ver con la cuenca del Pacífico, porque el 30% de ese departamento hace parte de la cuenca
está en el Chocó, digamos así, en el San Juan, y en el caso de Caldas no solamente el corredor del Cauca, sino, y con un mayor incremento de la temperatura, la zona magdalenense. Y en precipitaciones, que son los mapas de abajo, vemos unos azules muy intensos. Esos azules más intensos es donde la precipitación se va a incrementar un 40%. Otro azul que es fuerte pero no tan intenso es del 30%, y del 20% el azul clarito. Diríamos entonces que en la zona cafetera las zonas más complicadas van a estar en las tierras vecinas a la cordillera de Manizales, Villamaría y Salamina con un 40%, pero en gran parte de los municipios que están comprometidos por el paisaje cultural cafetero y en las zonas de la declaratoria podríamos hablar entre un 20 y un 30% de los incrementos en las precipitaciones hacia el 2100, lo que significa inestabilidad de laderas y por lo tanto cierre de vías y problemas en suelos de ladera, máxime cuando están descubiertas. La pregunta es cómo defendernos de esto. Los modelos agroforestales, los sombríos. En el Caquetá hay experiencias donde han logrado reducir el incremento, el valor de la temperatura hasta en 5 grados en promedio, trabajando con sombrío y no con cultivos destapados. Bueno, vamos a ver algo de la ecorregión cafetera. En el caso de Caldas, aquí se habla de la región Alto Occidente, Bajo Occidente, el Alto Oriente, el Bajo Oriente, el Norte, Centro-Sur. Bueno, eso no dice nada. Para una lectura del territorio entendido como una construcción social e histórica, se propone desde el Museo Zamoga entender el territorio visto desde la cultura así, con una analogía a los mundos aristotélicos. Hay una parte que la denominamos la región de la tierra, que tiene que ver con Río Sucio, con Nanserma, el occidente minero. Hay otra región que tiene que ver con el agua, toda la región magdalenense. Hay otra región que tiene que ver con el aire, los corredores cafeteros propiamente dichos, que coinciden con la declaratoria del paisaje cultural cafetero. La denominamos la región del aire por el aroma del café. Y hay otra región del fuego que tiene que ver con la alta cordillera para hablar de los volcanes. Todas estas regiones tienen arquitectura diferente, íconos culturales diferentes. Incluso en todo el territorio tenemos un escenario pluriétnico. Qué bueno que Oscar, con esa visión profunda que lo ha caracterizado, haya reivindicado la presencia de comunidades afrodescendientes e indígenas en el territorio, en la ecorregión, porque esto es un territorio mestizo. El mestizaje es fundamental y hay que subrayarlo porque en la década de los 20 aquí en Manizales se hablaba de blanquear la raza. Se desconocía incluso hasta la producción literaria de comunidades que no eran muy propensas al pensamiento político y cultural greco-quimbal. Entonces, por el mundo de la tierra Pachamama, elemento que recoge el occidente minero, con Anserma, Marmato, Río Sucio, Supía, etc., un lugar de marimbas, de resguardos, de carnavales y de negritudes, y además una subregión panelera con arquitectura de tapia pisada y vocación minera, pero también hay una arquitectura de ranchos de las comunidades emberas, de paja. En el oro de Marmato y Río Sucio existe más novela y poesía que en el café. Para este territorio triétnico y colonial, la música podría ser el corrulao. Por el mundo del agua, Bachué, que se asocia a la subregión magdalenense con su abundante patrimonio hídrico, estaríamos hablando de una tierra de ranchos, de hamacas, de chinchorros, de subiendas de bagre, nicuros y bocachicos, de la historia de la boga, de los vapores por el río, de la expedición botánica. Es una subregión de Bundes donde sobresale el bosque de Florencia, los humedales del Magdalena. Estoy hablando de la charca de Guarinocito, que es un humedal. Por el mundo del aire, Yuruparí, una subregión donde el aroma de la tierra del café cubre los ejes de la colonización antioqueña, es la región cafetera propiamente dicha, que empieza en Aguadas, pasa por Neiva y llega hasta el norte del valle, pero diríamos que se puede remontar desde Antioquia. Históricamente así es la situación de este territorio. Es la tierra de las chivas, del bareque de Guadua,
de los cables aéreos, de los ferrocarriles cafeteros, del bambuco, de la música de carrilera. Este es un territorio de guaduales, de yarumos, de la gastronomía que se relaciona con el plato montañero. Por el mundo del fuego, Chiminigagua, para referirnos a la alta cordillera con sus volcanes y las fértiles tierras que hay entre San Félix, Murillo y Roncesvalles. Tenemos un espacio geográfico que tiene sus propios íconos en el Cóndor, el Pasillo, la Ruana de Marulanda, los caminos empalizados, la palma de cera, el frailejón, el sombrero aguadeño. Se trata de un territorio de páramos, de bareque entablado, de tabla parada y de bosques de niebla. Además, si eso es espacialmente el territorio, para resolver las problemáticas socioambientales, tenemos 3 mundos adicionales que tienen que ver con el arte, la lógica y la tecnología. Serían Chía por el arte, Bochica por la lógica y Chipchacún por la tecnología, o si quieren arte, ciencia y tecnología. Los atributos y las amenazas. Bueno, hice como unas asimilación, más o menos, no es exactamente como aparecen descritos, pero los atributos son prácticamente estos: estructura minifundista de la propiedad. El café es un cultivo de pequeña superficie. Miren que ahora con la cosecha vamos a requerir 165.000 cosecheros, de los cuales alrededor de 100.000 pueden ser los de la región. Entre los atributos tenemos que el territorio, una de las características de la ecorregión cafetera es que es un cultivo de pequeña superficie, no es como el azúcar, que son grandes extensiones de terreno, y eso facilita no solamente la recolección, eso tiene que ver con el modelo de poblamiento del territorio, tiene que ver también con la estructura de la tenencia de la tierra, muchos propietarios. Eso explica por qué tuvimos unas veredas pujantes antes, pero más adelante vamos a referirnos a ese proceso, cómo ha cambiado. El modelo de poblamiento entonces es no polarizado, estoy hablando muchos municipios importantes unos cerca de otros y no la gente concentrada. En el caso de Perú, por ejemplo, la gente se concentra en una alta proporción en Lima. La preservación del patrimonio biótico y abiótico, aunque ya les comento que estamos hablando de un paisaje verde deforestado, tenemos que luchar por esa preservación del patrimonio natural. El patrimonio arquitectónico con evolución coherente y consistente asociada a una arquitectura vernácula. Tenemos que entender que el bareque es una arquitectura vernácula. Eso es otra cosa que hay que cuidar porque se ha perdido mucho. El patrimonio arqueológico y territorios especiales, indígenas y afrodescendientes. Oscar aludió a territorios especiales y mañana ustedes van a tener algo sobre patrimonio arqueológico en el territorio. La Universidad de Caldas, entre otras instituciones, ha hecho un trabajo valiosísimo con la doctora Cristina. Agricultura autárquica tradicional se ha perdido. Qué dicha que pudiéramos hablar de las 50 hierbas medicinales del paisaje cultural cafetero, que las chapoleras, todo el mundo habla de Juan Valdés, nadie habla de la chapolera, fuera el símbolo de ese conocimiento tradicional no solamente de la huerta casera, sino de la medicina tradicional. Los cultivos sustentables con variedades múltiples de café, estoy hablando en este caso, una tecnología productiva compatible con la cultura y con la estructura ecológica. No estoy hablando de la agroindustria, sino de la agricultura artesanal y no agroindustrial. Hay que diferenciarla y lo vamos a ver acá. Amenazas. Bueno, está el cambio climático alterando las zonas de vida e incrementando la humedad relativa, ya lo estaba mencionando ahorita, incluso condicionando la aptitud de suelos cafeteros, como lo hemos mencionado para el caso del Quindío. La amenaza geodinámica por sismos, por deslizamientos, inundaciones y sequías. Bueno, en el trópico andino la llegada del calentamiento global, pero también es una zona sísmica, esos problemas de la inestabilidad de suelos, y en un paisaje deforestado, pues de inundaciones y sequías es complicada la cosa. Procesos aculturales con cambios de valores, tradiciones y hábitos, el turismo inapropiado y actividades mineras extractivas de alto impacto, donde la minería a cielo abierto acecha. La han contemplado no solamente en el Quindío, sino en su momento aquí en Marmato. Dinámicas urbanas soportadas en modelos de expansión conflictiva y deterioro del paisaje. Esas dinámicas
urbanas es la expansión de los centros urbanos hacia las periferias, que han hecho que las tierras que estaban con una racionalidad hacia el café ya son tierras esperando que se engorde el terreno, y con una casa con finca, con piscina y con vidriera. Ese no es el paisaje cultural cafetero. La deforestación, la erosión, los modelados del terreno, la contaminación de aguas y de suelos, y las tecnologías agroindustriales biológicamente inapropiadas y ecológicamente agresivas. Me temo mucho, por ejemplo, con el advenimiento de cultivos que son plantaciones. Hubo una plantación, ahí muere la biodiversidad, es un monocultivo. El caso del aguacate, el problema es que es un monocultivo que se está involucrando en la periferia de esta declaratoria. Aquí vemos la chapolera colombiana, que con su trabajo de recolectora dignifica el rol de la mujer. En vez de Juan Valdés, hablemos también de la chapolera, que reivindiquemos a la mujer cafetera. Paisaje cultural cafetero, paisaje y cultura. Un territorio más que un espacio geográfico, y que un objeto de transformaciones es una construcción social e histórica. Miren esa definición tan profunda de territorio: construcción social e histórica, puesto que allí se dan y se expresan las relaciones entre dos sistemas complejos, el sistema natural y el sistema social. Son relaciones dialécticas, de simbiosis y de parasitismo. A su vez, la cultura, donde se comprenden bienes materiales e inmateriales tales como instituciones, industrias, símbolos y valores, debe ser entendida como el resultado de esa relación dialéctica de simbiosis y parasitismo entre esos dos sistemas complejos, la naturaleza y la sociedad. Oscar aludía ahorita con mucha propiedad al problema del desarrollo de la institucionalidad, todo lo que falta. Está todo por hacerse. Un paisaje puede evolucionar para adaptarse a las demandas del medio ambiente y a los beneficios de la tecnología, sin alterar la estructura ecológica del territorio ni violentar los derechos bioculturales de sus ecosistemas y las comunidades de base, y sin desconocer los atributos de la arquitectura vernácula, por ejemplo, en el caso del Bareque. Así se trate de relictos o de un paisaje fósil o de un paisaje vivo que continúa desempeñando un rol actual, que es el caso que nos ocupa. El paisaje cultural cafetero no es un paisaje relicto. Aún más, existen paisajes de base fundamentalmente natural que expresan la estructura ecológica del territorio, y paisajes creados por el hombre como parte del medio paranatural o medio transformado. En ambos casos, la sustentabilidad del medio paranatural exige que las intervenciones y transformación del paisaje, además de ser ecológicamente sólidas, sean compatibles con la cultura y la valoración de la gente. Ese es el desafío. Las problemáticas. Existe un modelo agroindustrial cafetero de dependencia tecnológica soportado en monocultivos y agroquímicos, sin soporte cultural ni ecológico para hacer viable la preservación del paisaje cultural cafetero ajustado a la declaratoria de la UNESCO. Bueno, eso es una hipótesis bien interesante. Se presentan conflictos entre uso y aptitud del suelo, deforestación intensiva y extendida, minería ilegal y licencias mineras perversas. Son ruidos que hay que expulsar de la región, además de desarrollos urbanos expansivos como factores de vulnerabilidad al cambio climático, amenazas severas en los ecosistemas estratégicos y crisis del agua por factores antrópicos e hidrogeológicos. Ya estaba mencionando cómo hay un problema en el norte de Caldas, en todos esos municipios asociados a un estado deforestado de cuencas que viene desde la minería ancestral. Existe una profunda brecha de productividad entre economía urbana y rural, y una amenaza adicional que hará que los precarios ingresos culturales con los tratados de libre comercio, donde la economía rural sirvió de comodín, se reduzcan entre un 25 y un 50%. Estoy diciendo que cuando Colombia hizo tratados, el comodín fue la producción rural para sacar ventaja en renglones estratégicos de la economía del país. El actual modelo educativo, al priorizar únicamente la ciencia, la matemática y el lenguaje, que son las pruebas PISA, además de resultar anacrónico y aburrido y de estar pensado para la sociedad industrial de ayer, no contempla la sociedad del conocimiento por olvidarse de la cultura, de las artes, de la formación del cuerpo humano, de la música, del teatro. Entonces, la fragmentación social y espacial del territorio
y que los municipios obligados por la declaratoria aún no han capitalizado los instrumentos de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que es la que surge incorporando no solamente el riesgo, sino la planificación. Deben abrigar otros municipios como Antioquia, Caldas y Tolima. Aquí tenemos los ecosistemas. En la región podríamos decir que tenemos, además de 2 ejes cordilleranos, 2 corredores ambientales, son los corredores hídricos, marcándole la periferia a estos escenarios de interés. El único parque natural nacional que está en un estado virgen es el Tatamá. Hay que cuidar eso. Tenemos, por supuesto, presión sobre reservas forestales protectoras. Sabemos que entre los 10 ríos más degradados de Colombia están el Chinchiná, el Otún y el río Quindío. Pero también las cuencas más degradadas de toda la ecorregión son las de estos 3 ríos, porque ahí se concentra la población y el Producto Interno Bruto. Una forma de blindar los centros urbanos del agua es elevar a la categoría de Parque Natural Nacional el distrito de suelos de Cocora y las reservas forestales protectoras de Río Blanco y de Chec. Eso lo hizo Pereira de una forma visionaria, creando una pequeña porción de 480 hectáreas, que es el Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya, para complementar con ella 5.000 hectáreas de la cuenca alta del río Otún y asegurar el agua. La construcción del territorio. Entonces, inicialmente podríamos decir que en el territorio hay 2 momentos. Hay uno que tiene que ver con la colonia, en donde hubo 2 modos de producción diferentes. Uno que tenía que ver con la provincia del Cauca, cuando eso no existían estados, que era una minería soportada en la esclavitud, sobre todo no solamente en el Chocó, sino también en Quiebralomo, Río Sucio. En Barbacoas, observen ustedes que en Chocó y Barbacoas hay comunidades afrodescendientes y en Río Sucio el 75% de la población es de origen indígena o es indígena. Y en Marmato el 54% de la población es afrodescendiente o mestiza con afrodescendiente. Bien, y en la provincia de Antioquia no hubo eso. Empezó en Remedios y subió a Santa Rosa de Osos. Santa Rosa de Osos no tiene esas características etnográficas que acabo de señalar para el caso de Chocó, de Barbacoas y de Quiebralomo. Fue el trabajo del minero independiente. Después viene ya la República, entonces ahí sí podemos hablar de los estados federales de Antioquia y Cauca. En el Cauca, en ese momento ya es la economía agraria, la economía del Cauca se soporta en un modelo de servidumbre, mientras que en el sur de Antioquia hablamos de la colonización del siglo XIX, a la cual se asocia el paisaje cultural cafetero. Se estableció un modelo de tipo capitalista, diferente a la del Cauca, que era un modelo de servidumbre, 2 modos de producción diferentes. Ahora, en cuanto a la historia de la ciudad, también en el caso de Manizales podemos ver cómo empezamos con una aldea de bareque sobre una retícula ortogonal. Ahí vemos la plaza de Bolívar en los años 20, a principios de los años 20, el Hotel Internacional, que es también banco, al lado de la catedral, compartiendo la misma cuadra. Ese es un primer periodo. Después de esto, cuando llega el cableadero y Manizales abandona la retícula ortogonal y empieza con la avenida Santander y las calles acomodadas a la topografía, porque esta es una ciudad de laderas. Van a ver mañana también el urbanismo en zonas de ladera con la doctora Adriana. Y finalmente el último periodo en el desarrollo urbano, que se puede ilustrar en Manizales, pero que también cobija toda la ecorregión, tiene que ver con la fragmentación, porque hay varios. Manizales es como una cometa, la retícula del centro y la cola, que es la Santander y la avenida paralela y la avenida del río, pero los barrios populares en la periferia desconectados como si fueran satélites articulados a la cometa. Entonces la historia económica de la región pues tiene varios periodos. Hay un primer periodo de economía de subsistencia que tiene que ver con las guerras civiles de 1860, 76 y 84, que cierra con la guerra de los 1000 días. Después viene un segundo periodo económico de acumulación
El primero es de arriería. En este de acumulación aparecen ya el cable, el ferrocarril. Estamos hablando de la implementación del modelo capitalista y exportador de la caficultura, donde se transforma también la arquitectura de Manizales, pasando de una arquitectura de tapia pisada a una de bareque, a una arquitectura ecléctica con el bareque y la tapia pisada del periodo anterior. Y después viene un tercer periodo de verdadero desarrollo, donde se construye el paisaje cultural cafetero, favorecido por el modelo keynesiano implementado tras la recesión del año 29 y la creación de la federación en el año 27, el de los jipaos y las chivas. Pasamos entonces de la arriería en el primer periodo al ferrocarril y el cable en el segundo. Ahora hablamos de chip y chivas, y después de los años 70, cuando entramos a un cuarto periodo de crisis con el advenimiento del caturra y que se desmantela el sombrío y aparecen los monocultivos y los cultivos de base química. Entonces el transporte pasa a los escenarios urbanos porque el campesino emigra del campo a la ciudad. El campesino no está en capacidad de asimilar los paquetes tecnológicos y económicos de la nueva caficultura y entonces se vuelve citadino. Y aquí hay una historia que tiene que ver con el café. Básicamente podríamos decir que hay un primer periodo de 1913 al 35 en donde crece la producción de café 5 veces, 500%, y el número de fincas que era de 5.000 va a pasar hasta los años 30 a 150.000 y después de los años 30 a los años 70 se va a duplicar pasando a 300.000. Hoy en día podríamos decir que la cultura, la economía cafetera beneficia a 530.000 familias de Colombia, familias, y está en 16.000 veredas. Bueno, y aquí tengo finalmente para terminar, hay que diferenciar lo industrial y lo artesanal. Una cosa es la finca de producción rural artesanal, porque lo artesanal y lo industrial no es lo mismo. En lo artesanal y en la producción rural tradicional, además de la investigación y el desarrollo para obtener bienes con identidad cultural y denominación de origen, los productos como expresión de los saberes ancestrales deben tener sello verde y estar soportados en economías asociativas, buscando que la organización de productores tenga el control de toda la cadena productiva. Son bienes no industriales los cafés especiales también. Contrariamente, lo industrial y agroindustrial se soporta en la conformación de un clúster y por lo tanto en una producción en serie, economías de escala donde se requiere de una organización y actividades de investigación y desarrollo tal cual lo hace Cenicafé y el comité y la federación. No obstante, a pesar de contar con un clúster cafetero en Colombia, vivimos una crisis que se explica por haber concedido 2 de los 3 grandes eslabones de la cadena productiva a los mercados externos. Nosotros nos quedamos en la producción, pero ni transformamos ni hacemos el mercadeo, salvo lo que tenemos con café liofilizado. Bueno, yo creo que hasta aquí es suficiente. Les comento que el documento a ustedes se les hizo llegar y hay un video en donde lo desarrolla todo completamente, pero los fundamentos del tema yo creo que llegaban hasta esta parte realmente.